les va? Bueno, bienvenidos a otro Mates con Historia. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos a estos videos de historia argentina, de historia sudamericana, algo de la historia europea. Gracias por los comentarios, las sugerencias, las críticas, persona que se ha comunicado por privado, en el Instagram, por Twitter. Emanuel, Facundo, Morena, Cintia, en fin, sinceramente me siento muy honrado, muy acompañado y esto que empezó como un hobby, no sé, resulta ser una herramienta útil para tratar de entender y sentir pasión por nuestra historia compartida como pueblo, ¿no? Los argentinos. Me parece que en tiempos como los que corren no está de más, ¿no? Remarcar esa importancia. Y hoy un tema muy complejo, muy delicado, que es el de la quema de las iglesias en Buenos Aires la noche del 16 de junio de 1955. Es un tema complejo y delicado. Gobierno de Juan Domingo Perón, enfrentamiento desde hacía meses, diría, con la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica en Argentina. Algo raro porque hubo durante 9 años relaciones institucionales entre el gobierno justicialista y la Iglesia Católica no solo cordiales, corteses, diálogos abiertos, canales abiertos de comunicación, sino hasta de identificación, ¿no? De la Iglesia con muchas de las obras propias del peronismo en aquellas épocas, ¿no? Pero el diablo metió la cola, podríamos decir, y enfrentamiento institucional. Yo hoy quiero circunscribirme al hecho de la quema de iglesias en el centro de Buenos Aires. Estas cosas, ¿no?, que vienen desde entonces, las mandó quemar Perón. Hubo una orden de Perón de quemar las iglesias. Es algo un poco más complejo. Hubo responsabilidades compartidas en lo que fue una jornada de las más luctuosas en la historia argentina. Yo, sinceramente, como católico y peronista, es un hecho que a mí desde chico me resulta doloroso esta fecha, ¿no? 16 de junio de 1955. ¿Fue excomulgado Perón por parte de la Iglesia? ¿Fue excomulgado, ¿no? Bien, tengo 2 libros, porque les aclaro. Sobre esto todavía creo que todavía no están todas las pruebas y los documentos que deben existir sobre la mesa al alcance del público para un análisis completo, me parece. Es una estimación, ¿sí? Por supuesto que hay autores que lo han indagado, pero no todo salió a la luz. Quizá tenga que ver con lo que vamos a ir desgranando, ¿sí? Un libro de Roberto Bosca, La Iglesia Nacional Peronista, de unos 25 años. Roberto Bosca, La Iglesia Nacional Peronista, un autor totalmente antiperonista, ¿sí? Totalmente antiperonista, digo, para que vean que yo leo de todo. No tengo cerrazón mental, porque incluso para criticar primero hay que leer, ¿sí? Pero después vamos a ver lo que dice Roberto Bosca, ¿no? Muy interesante. Y algo que ustedes ya me han escuchado, que yo lo recomiendo, Historia Argentina de José María Rosa. En realidad, este tomo no lo escribió José María Rosa porque es un tomo, son 4 tomos en realidad, hechos luego de la muerte de José María Rosa, en homenaje a José María Rosa. El director de estos 4 tomos fue Fermín Chávez, un gran historiador, ya fallecido también. Entonces, 16 de junio
1955, Ciudad de Buenos Aires. Lo que sucede a partir de la mañana, casi mediodía, hasta las 3, 4 de la tarde, ya lo sabemos. La aviación naval, es decir, aviones de la Marina, hago hincapié en esto, bombardean la Casa Rosada, sus adyacencias, la Plaza de Mayo, la Avenida de Mayo, e incluso hay testimonios que hablan de que también hubo bombardeos en lo que era entonces la residencia presidencial del presidente de la República, sea Perón o sea quien fuere, en la capital federal, que era el Palacio Álzaga-Unzué, que fue luego demolido, luego del derrocamiento de Perón, fue demolido, y donde ahora se encuentra ese adefesio arquitectónico que es la Biblioteca Nacional. Francamente me quedo con el estilo arquitectónico del Palacio Álzaga-Unzué. Los bombardeos se suceden durante horas, son aviones argentinos, ¿sí? La aviación naval, que bombardea la ciudad de Buenos Aires, una ciudad abierta. La mayor parte de los que mueren son civiles. Esto ya lo saben porque ha habido mucho sobre esto, ¿no? Por eso digo, este 16 de junio, es un hecho, es un día luctuoso, negro, ¿no? De tanta tristeza y amargura de que uno lo primero que puede reflexionar es que quien sacó ventaja de esto no puede ser sino el enemigo histórico de siempre de la Iglesia Católica y del justicialismo. Y luego de los bombardeos, 300 muertos, 800 heridos, desastre, ¿no? Desastre. El objetivo era matar a Perón, claramente, lo dijeron los mismos protagonistas. Algunos de los aviadores, digamos, al pasar, que descargaron su furia, su rencor, en intento de matar al presidente de la República, pero además de escarmentar al pueblo, ¿no? O sea, porque esas bombas que se tiraron así como al pasar, yéndose a Montevideo, van a ser luego funcionarios públicos de algunos gobiernos. Se los dejo así porque no me quiero pelear con todo el mundo, ¿ok? Después ustedes averiguan quiénes, ¿no? Y al caer la noche se produce el incendio de iglesias del casco histórico de Buenos Aires. Vamos haciendo ya un poquito, vamos hilando fino, ¿sí? Se incendian y se destruyen las iglesias del casco histórico de Buenos Aires. Acá el diario La Nación de hace algunos años tiene una lista, se los recomiendo, esto cuando salía en formato papel con este tamaño, ¿no? Fíjense. Esto es del 2005. Habla de 11 iglesias incendiadas, todas del casco céntrico de Buenos Aires. Este es un dato importante. Ahora, ¿cómo llegamos a este día? Hay que irse unos días antes, si no, no se entiende el 16 de junio. ¿Sí? Hay que ir unos días antes. 11 de junio, era sábado, procesión de Corpus Christi. Corpus Christi es una solemnidad, una fiesta de siglos en la Iglesia Católica. Como su nombre lo indica, es la ocasión en la que la Iglesia Católica saca en procesión para adorar públicamente, no dentro de los templos, sino para adorar públicamente a el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? El Corpus Christi es la adoración pública de la Eucaristía y la proclamación en el espacio público de que creemos los católicos en que allí, una vez consagradas las especies, está presente Cristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿no? Corpus Christi, celebración antiquísima, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, con procesión por la plaza. Producto de este enfrentamiento que hacía unos meses tenía a mal traer al gobierno y a la iglesia, la policía había prohibido
la procesión pública, la procesión exterior de Corpus Christi y por tanto la celebración se llevó a cabo dentro de la Catedral de Buenos Aires, ¿sí? La celebración de Corpus Christi, sábado 11 de junio 1955, se hace al interior de la Iglesia Catedral de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. ¿Cuál va a ser el tema, el condimento del Corpus Christi de 1955? Que los partidos opositores al gobierno de Perón van a tratar de utilizar esta fecha, que es una fecha litúrgica que hace a la comunidad de los fieles de la Iglesia Católica, para capitalizarla en una manifestación pública en contra del gobierno de Perón. Por tanto, durante la ceremonia religiosa se lleva a cabo adentro del templo, y fuera del templo ya empieza a congregarse una multitud que algunos estiman en 200.000 personas. Terminada la ceremonia, hay dos religiosos, monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa, dos religiosos de la diócesis de Buenos Aires, que vayan tomando nota, ¿sí? Vayan tomando nota de quién es quién en estas jornadas y quién contribuye a un desenlace fatídico. Hay responsabilidades compartidas. Monseñores Tato y Novoa no tienen mejor ocurrencia que, terminada la celebración litúrgica, salen, creo que por los balcones de la curia era el arzobispado de Buenos Aires, pegado a la catedral. Días después va a ser incendiado, va a ser destruido, no la catedral, el arzobispado, e incitan a la multitud a marchar contra el gobierno. Esto está documentado, lo dice un antiperonista como Roberto Bosca, ¿sí? Esto es así. Entre esa multitud van a estar algunos, también está documentado, algunos de esos marinos que 5 días después van a derramar muerte, sangre y fuego a la población civil de Buenos Aires en nombre de Cristo. Bueno, esto es así. Hay que hacerse cargo. Esto también es parte de la historia, ¿sí? Y esa manifestación, incitada por algunos clérigos, pero que estaba... ¿Quiénes nutrían esa manifestación? Todo el espectro del antiperonismo de entonces. ¿Va a haber fieles católicos antiperonistas? Sí. Pero también va a haber históricos enemigos de la fe católica. O sea, monseñores Tato y Novoa alentando a los dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Demócrata Progresista, en fin. ¿Qué tenían que ver con la fe de los católicos, estos sujetos? Nada. Encontraron en quién, alguien sobre quien subirse y aprovechar para arremeter contra el gobierno, en la Iglesia Católica, a través de la prédica de estos clérigos. Esa manifestación llega hasta el Congreso y ahí se produce un episodio confuso. Había en el Congreso, aparentemente entonces, estamos hablando de 1955, Eva Perón había muerto en el 52, había una llama votiva en homenaje a Eva Perón, una llama votiva como la llama eterna que está en la salida o en la entrada del templo de la catedral, en honor a San Martín, ¿sí? La llama eterna en honor a San Martín, que existe. Bueno, había algo similar en honor a Eva Perón en el Congreso de la Nación. Algunas versiones indican que algunos de esa manifestación quieren apagar esa llama votiva, ¿no? Como un desprecio hacia la figura de Eva Perón. El episodio de la quema de la bandera nacional no está claro, porque parece que esto fue parte de las acusaciones mutuas
entre los manifestantes y el gobierno. El gobierno dice que los manifestantes arrían la bandera nacional izada en la explanada del Congreso de la Nación, izan una bandera del Vaticano, esa bandera argentina es quemada, aparece una bandera chamuscada, hay una investigación policial. Por supuesto que la oposición dice eso fue hecho en una comisaría a propósito para endilgarle a los manifestantes semejante ultraje a un símbolo nacional. En fin, no hay a esta altura de los acontecimientos certeza en ninguna de las dos versiones. ¿Qué quieren que les diga? He leído mucho y no me consta, me resulta difícil pensar que manifestantes antiperonistas, por más que fueran antiperonistas, fueran capaces de agraviar un símbolo nacional, quemándolo. También veo de una enorme bajeza y de una catadura política que no era propia de Perón, sí quizá de alguno de sus ministros, esto también es cierto, hacer lo mismo para atribuírselo a los manifestantes cuando no hacía falta, ¿no? Lo cierto es que esto ocurrió. Y esto es lo que explica que días después, saben ustedes, cuando hay un agravio a un símbolo patrio como la bandera en público, y se toma noticia de esto, en otras épocas en las que para la sociedad argentina era importante tanto los valores espirituales, religiosos, como los valores patrióticos, hoy esto me parece que habría que revisar un poco si esto está tan vigente. En esa época correspondía que las Fuerzas Armadas hicieran un acto de desagravio a la bandera nacional, ¿sí? Que las Fuerzas Armadas hicieran un acto de desagravio a la bandera nacional, y por eso el 16 de junio no llama demasiado la atención a los porteños escuchar el ruido de aviones. ¿Por qué no llama la atención? Porque se había anunciado que como parte de los actos en desagravio a la bandera nacional, agraviada el 11 de junio, teóricamente, las Fuerzas Armadas habrían de hacer actos de desagravio. Era probable que la aviación naval o la Fuerza Aérea hicieran, como parte de ese acto de desagravio, desfile aéreo. Ese día va a ser un día de niebla espesa y de nubosidad baja en Buenos Aires, con lo cual esto claramente va a dificultar las operaciones. Pero digo, a la gente no le llamó la atención el ruido de aviones militares el 16 de junio porque estaba previsto que hubiera un acto de desagravio a la bandera nacional. Vamos a armando el rompecabezas con estas piezas. Domingo 12 de junio, estábamos en el sábado 11, vamos al domingo 12. Luego de la misa vespertina en catedral se producen también incidentes. Hay manifestantes peronistas que van a se manifiestan en contra de la actitud, por supuesto, los acontecimientos del sábado 11 eran tapa de los diarios del domingo 12, ¿no? Los diarios oficialistas arremeten contra la actitud, sobre todo estos dos prelados, monseñores Tato y Noboa, y se produce la llegada frente a la catedral de manifestantes justicialistas para insultar, ¿no? Hay grupos de la Acción Católica Argentina en la escalinata de la catedral para defender el templo de un posible ataque. Ese ataque no se va a producir, Y la policía procede a la detención de algunos miembros de la Acción Católica por los hechos del día anterior. Y se produce también la detención de Tato y Noboa, de estos curas, de estos clérigos, uno era obispo auxiliar de Buenos Aires, ¿sí? Y acá entonces aparece la cuestión de la excomunión de Perón. ¿Por qué? Porque después lo vamos a leer de Roberto Bosca. Roberto Bosca analiza un texto que está fechado en Roma el 16 de junio y que refiere genéricamente, no menciona a ningún funcionario argentino con nombre y apellido, mucho menos al general Perón, presidente de la República, y ese texto de una secretaría
del Vaticano refiere a que han incurrido en excomunión los que han puesto manos sobre los obispos, esa es la expresión. O sea, la excomunión a la que se refieren muchos autores está fechada en Roma el 16 de junio, por tanto no tiene que ver con la quema de iglesias de ese mismo día a la noche, porque si está fechada en Roma el 16 de junio y la quema de iglesias va a tener lugar en Buenos Aires el 16 de junio a la noche, claramente la excomunión del documento vaticano no refiere a los hechos de los incendios a las iglesias, refiere a los hechos del día 11 y 12 de junio, a eso refiere. Según los autores, como Monseñor Stato y Noboa son intimados a abandonar el país, se les ofrece como destino tanto Chile como Uruguay, pero ellos van directamente a Roma, aparentemente en Roma, de manera diligente, son ellos los que promueven la excomunión de los funcionarios argentinos. Bien, ahora, para entender este rompecabezas, vamos a ver qué dice Roberto Bosca, que insisto, es un autor totalmente antiperonista, pero es un autor serio. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, o sea, es un canonista, o sea, conoce el derecho canónico, el derecho interno de la Iglesia, ¿no? Permítanme que les voy a leer. El pico máximo de gravedad en el conflicto entre el gobierno peronista y la Iglesia Católica sobrevino en el mes de junio de 1955. Aunque la policía había prohibido la tradicional procesión de Corpus Christi, la procesión en la plaza, su realización en medio de un clima social cargado de fuertes tensiones no pudo dejar de revestir una significación que iba bastante más allá de una festividad puramente religiosa. Es decir, Bosca está diciendo, creo que con sensatez, que ese Corpus Christi no era un Corpus Christi común y corriente. Estaba cargado de un contenido político que habitualmente no tenía. Así quedó evidenciado, lo dice Bosca, no lo dice Jürgen, no me salten a la yugular después porque esto lo dice Bosca. Así quedó evidenciado con la presencia en Corpus Christi de dirigentes políticos difícilmente identificables con los intereses institucionales de la Iglesia Católica. O sea, los que hasta hace unos años ponían bombas en la iglesia, querían quemar ellos la iglesia, ahora estaban ahí refugiados en las sotanas de los curas. Hecho histórico, 11 de junio. Como no podía ser de otra manera, el gobierno interpretó al acto como una nueva actitud de ilegítimo clericalismo, por supuesto. Claro, ¿cómo que no? Y en una burda maniobra de confuso trámite, acusó a los católicos de agravio a la bandera nacional. Las sedes de la Acción Católica fueron allanadas y sus dirigentes detenidos. Arreciaron las invectivas contra miembros de la jerarquía eclesiástica. En la prensa oficialista y en el seno del gobierno, los funcionarios más identificados con una actitud anticlerical reclamaron enérgicas medidas contra la Iglesia. En ese ambiente enrarecido por la violencia de los ánimos, Perón resolvió exonerar a Tato y a Noboa de sus cargos eclesiásticos. En esa época todavía no estaba firmado el concordato entre la Argentina y la Santa Sede, va a venir en 1966, y era el presidente de la República, Perón o quien fuere, ¿sí? Quien ejercía la presidencia de la República, quien cubría ciertos cargos eclesiásticos, vieja herencia de lo que era el patronato real en la época de los reyes y luego el patronato nacional. Bueno, no nos podemos detener en eso, ¿sí? No viene al caso. Continúo con lo que dice Roberto Bosca en la Iglesia Nacional Peronista. El día 12, un intento de asalto a la Catedral Metropolitana se había frustrado por la aguerrida defensa organizada improvisadamente por unas cuantas decenas de jóvenes, muchos de los cuales terminaron encarcelados en el penal de Villa Devoto. Es lo que acababa de mencionar. El punto más agudo de la crisis sobrevino el 16 de junio.
al ser encarcelados más de un centenar de sacerdotes, incluso 2 obispos. Esa misma noche, la persecución alcanzaría su clímax al producirse una de las horas más dolorosas de la Iglesia en Argentina, cuando fueron asaltadas, incendiadas y profanadas 8 tradicionales iglesias porteñas, entre ellas la Basílica de San Francisco, que había sido la favorita de Perón y Evita. 8 iglesias, dice Roberto Bosca. Y vamos a lo que dice Roberto Bosca con relación a... dice algo interesante. Como ya se ha reseñado, la orden, respecto del incendio de las iglesias, habría partido concretamente del vicepresidente Tecer, de quien, a diferencia de otros funcionarios involucrados, al menos consta su condición, Tecer, el vicepresidente, de miembro de la masonería argentina. Dato que arroja Roberto Bosca. La cuestión de la excomunión. Hay un artículo muy interesante en internet de Lucas Carena, mi amigo y coterráneo, ¿sí? La excomunión llegaría de manera fulminante y con la máxima celeridad y sería pública el mismo 16 de junio. Insisto en este dato, si se hace pública en Roma el 16 de junio del 55, claramente no tiene vinculación con los episodios de la quema de las iglesias que van a tener lugar ese mismo día. Tengan en cuenta la diferencia horaria, ¿sí? Cuando acá en Buenos Aires se incendian esas 8 iglesias del casco histórico, ya finaliza la jornada del 16 de junio. Tiene que ver con lo acontecido los días anteriores, el decreto vaticano de la excomunión. Dice Bosca, el texto oficial de la Santa Sede no mencionaba al presidente, aunque sus enemigos políticos, en primer lugar, y también la generalidad de los fieles, interpretaron que su persona se hallaba incluida en la pena canónica, y así ha quedado entendido en el común de las opiniones. La excomunión preocuparía las conciencias de muchos católicos que, de distintos modos, se vieron involucrados por haber votado la ley de divorcio o por su participación en el proceso. El texto de la excomunión, originado en la Sagrada Congregación Consistorial y datado en Roma, con la firma, presten atención, del secretario del organismo vaticano, cardenal Adeodato Piazza, y del asesor de la misma congregación, Monseñor Giuseppe Ferretto, un cardenal y un monseñor asesor del cardenal. Se refería a la acción de poner manos violentas, esta es la expresión, poner manos violentas sobre la persona de un obispo e impedir el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. Ese era el motivo. Ahora bien, ¿qué agrega como dato interesante Roberto Bosca? Insisto, un hombre especializado en el derecho canónico, no un improvisado en estas cuestiones. Y vamos cerrando, ¿sí? Porque acá hay que ver si Juan Domingo Perón fue excomulgado siendo presidente de la República. Y para esto Roberto Bosca hace un hermoso análisis, un muy buen análisis. Acá se aplica el derecho canónico, y el derecho canónico está en el Código de Derecho Canónico, es un instrumento jurídico interno de la propia Iglesia. En ese momento regía el Código de Derecho Canónico de 1917, que no es el actual, porque después va a ser modificado en 1983, pero regía lo que decía el Código de Derecho Canónico en 1917. Por tanto, dice Bosca, distinta es la situación del presidente de la Nación, que reviste en la República Argentina el carácter de jefe del Estado y como tal es la suprema autoridad de la Nación, puesto que nuestro sistema político constitucional es presidencialista. Según el canon
2227 del Código de Derecho Canónico de 1917, solamente el romano pontífice puede aplicar o declarar penas contra aquellos de quienes se trata en el canon 1557.1. Este canon establece que es derecho exclusivo del romano pontífice, el Papa, ¿no?, el juzgar a los que ejercen la suprema autoridad de las naciones, a sus hijos e hijas y a aquellos a quienes compete el inmediato derecho de sucesión en la soberanía. En continuidad con estas normas, el canon 1405 del nuevo código, que ahora rige la Iglesia del rito latino, atribuye al Papa el exclusivo juzgamiento de las causas que violen leyes eclesiásticas cuando involucren a quienes ejercen la autoridad suprema del Estado. El caso de quien ejerce la máxima autoridad política es el que correspondía a la condición investida por Juan Domingo Perón en cuanto presidente de la Nación Argentina, puesto que a esta categoría de personas les corresponde exclusivamente ser juzgadas por el romano pontífice. Y el documento que declara la excomunión aparece firmado por el cardenal Piazza, secretario de la Sagrada Congregación Consistorial. Cabe sostener entonces que Perón no habría estado incurso en los términos de la sanción canónica. Para haberse configurado la excomunión de Perón, se requería que la sanción la hubiera impuesto el Papa, puesto que solo él hubiera podido juzgarlo a tenor de los cánones 1557 y 2227 del antiguo código. No basta la notoriedad del hecho del delito. Lo que importa es que la excomunión sea dispuesta por el sumo pontífice, estando el presidente en ejercicio de su cargo. Bien, no puedo seguir porque es muy largo. Les recomiendo el libro de Roberto Bosca. Está muy detallado toda esta cuestión de la excomunión de Perón. Roberto Bosca, un antiperonista completo, dice que Perón no fue excomulgado, ¿no?, porque debería haberlo sido por el Papa de entonces, Pío XII. Esa excomunión firmada por el Papa nunca existió, ¿sí? El propio Perón, años más tarde, en 1963, al pretender casarse con María Estela Martínez de Perón, casarse por iglesia, ¿no? Entonces va a dirigir una nota, se la va a dirigir al cardenal arzobispo de Madrid, él estaba allí, ¿no?, exiliado en Madrid, para que se le levantara la excomunión si es que existiere. Y la respuesta es muy clara. No tenemos constancia, le contesta la iglesia, de que acá hubiera una excomunión que pese sobre usted. Si la hubiere, y a todo evento, queda desde ya levantada esa pena. El tema de la excomunión, saben ustedes, desde el punto de vista canónico interesa a los fieles católicos, ¿sí?, porque es privar a una persona bautizada de la posibilidad de acceder a la comunión sacramental, ¿sí? Por supuesto, en otras épocas la excomunión tenía un efecto político, porque al quedar determinada persona, jefe de Estado, privada, al margen de la comunión sacramental, por supuesto, a los ojos de su pueblo, mayoritariamente católico, quedaba disminuido en términos políticos. Bien, pero entonces aclarada la cuestión de la excomunión. Y vamos a la cuestión de la quema de las iglesias. Perón mandó quemar las iglesias. Acá podemos leer lo que nos dice Fermín Chávez en este libro. ¿Se acuerdan, no? 8 iglesias en el centro de Buenos Aires. Dice, esa mañana, el 16 de junio, Perón llegó a las 7 de la mañana a Casa Rosada, recibe 2 visitas, lo digo al margen, ¿no? Lo visitan el premier de Canadá, el embajador de Canadá y el embajador norteamericano. El embajador norteamericano, que se llamaba Albert Naffer, lo visita a Perón ese mismo día, a la mañana, 2 horas antes de que empezaran a llover bombas sobre Casa Rosada. Es un dato interesante, ¿no?
El cielo cubierto retrasó hasta las 12:37 el ataque de los sublevados, pero tras el primer estallido, alguien desde la Casa Rosada habló a la CGT para que se convocara a los trabajadores en la Plaza de Mayo. La gente convocada no se hizo esperar, activistas jóvenes de diversos gremios movilizaron a sus compañeros hacia la plaza para defender el gobierno. Los primeros camiones llegaron alrededor de las 16 horas. Y vamos a lo que nos interesa hoy, que es la quema de las iglesias. El remate de la jornada fue trágico y con nuevos ingredientes. Después que se alejó la última escuadrilla rebelde, varias iglesias fueron incendiadas en el radio céntrico. Sobre este momento dice José Luis de Imas, según información lograda posteriormente por investigadores no peronistas, los servicios de informaciones, tras la caída del gobierno justicialista, determinaron la actuación de 3 grupos. Acá, esto nos interesa, 3 grupos. Uno proveniente de la sede del Partido Peronista, cuya presidencia ejercía el vicepresidente Tecer. El vicepresidente de la República era el presidente del Partido Justicialista. Nos dijo Roberto Bosca que era de todo el gobierno el único que se pudo constatar su filiación masónica, ¿no? El vicepresidente de la República, el almirante Tecer, era un marino. Otro grupo procedente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, cuyo titular era el doctor Raúl Bebacqua. Y un tercer grupo, salido de un servicio de informaciones. Juan Perón, durante su exilio, hablaría de, cita, 2 centenares de indocumentados que, desde la central masónica de Mr. Drysdale, salieron a prender fuego a media docena de lugares sagrados, cita Perón, ¿no?, creyendo tomarse una represalia absurda ante la masacre del pueblo sobre el pavimento de la Plaza de Mayo. Termina la cita. Es de suponer que el exiliado recordaba datos provenientes de la investigación por él ordenada después del 16 de junio. Va a haber una investigación policial, obviamente, ¿no?, por los incendios. Coinciden estos dichos con las conclusiones de la investigación periodística efectuada por la revista Primera Plana en 1969, donde expresa una investigación periodística 20 años después. Cuando esta investigación llegó a su término, fue archivada. Al producirse el derrocamiento de Perón, las carpetas con todas las documentaciones fueron halladas en una oficina estatal, pero sus conclusiones se desestimaron, presten atención a esto, porque indicaban como responsables de los incendios a una logia masónica ligada a los revolucionarios. Repito esto, Primera Plana, 1969, investigación periodística, si quieren la toman, si no, no. Las carpetas con todas las documentaciones fueron halladas en una oficina estatal, pero sus conclusiones se desestimaron porque indicaban como responsables de los incendios a una logia masónica ligada a los revolucionarios. En verdad, dice Fermín Chávez, el local, más de una vez aludido, estaba ubicado en calle Moreno al 400, a una cuadra de Plaza de Mayo, y pertenecía a Ian Drysdale. Ian Drysdale, criollazo, ¿no?, el nombre, Ian Drysdale, quien llegó a ser gran maestro de la masonería argentina. Y cierro con esto, me parece interesante. Perdón, hoy nos alargamos. Los grupos del 16 de junio que atacaron y saquearon las iglesias tenían directores de orquesta que sabían bien cuáles eran los objetivos y los señalaban. No entró ahí una masa, una turba a robar y a quemar. No. Según testigos oculares, había quienes daban órdenes dentro de los templos. Son templos muy grandes de la etapa colonial. Quien los haya visitado sabe de lo que estoy hablando.
no son capillitas, son las iglesias históricas del casco céntrico de Buenos Aires, ¿no? Fue a la postre una siniestra provocación que no se dio en ningún barrio. Aquí ninguna iglesia fue tocada, ni siquiera amenazada. En suma, la gran provocación se produjo bajo la sombra de una alianza contra natura, cual fue aquella conjunción momentánea de católicos y masones para derrocar al gobierno peronista. Me deja siempre me parece muy interesante. Perón mandó quemar las iglesias. Miren, si Perón hubiera mandado quemar las iglesias, no se nos dice que lo que Perón gritaba desde el balcón se obedecía desde La Quiaca hasta Ushuaia, se nos dice eso, ¿no? El verticalismo de un movimiento jerárquico como era el justicialista. Si Perón hubiera mandado quemar las iglesias, no hubiera quedado una sola iglesia en toda la República. Esto es así. Y fuera de esas 6 u 8 del casco histórico, atacadas por 3 grupos, dirigidos por quienes sabían perfectamente bien lo que había que hacer y lo que no había que hacer, en ningún barrio, mucho menos en los barrios humildes, trabajadores, se tocó o se amenazó una sola iglesia en la República Argentina. Esto es así. O las órdenes de Perón, nadie le daba bolilla, es una posibilidad. O esa orden nunca existió. ¿Pudo haber existido de quienes formaban parte del gobierno justicialista? Seguramente. ¿Eso fue un error del peronismo? Seguramente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que dice Fermín Chávez nos invita a reflexionar serenamente sobre lo ocurrido en aquella tristísima jornada del 16 de junio de 1955 para sacar conclusiones, para deslindar responsabilidades y para no dejarle nuevamente servido en bandeja a los enemigos históricos de la fe y del pueblo una victoria madura, propicia a sus fines que no son ni católicos, ni populares, ni nacionales. En fin, espero que les haya interesado. Es un tema polémico, complejo. Como ven, los abordamos en Mates con Historia. Que estén bien, nos vemos la próxima si Dios quiere.